escuchan, muchachos? Sí, profe. Qué pena, muchachos, se me había perdido la conexión, pero ya. Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Arquitectura de software, no. Bueno, creo que están casi todos. Laura. Laura como que no ha llegado. Andrés sí está. Brian, David Carlos, Andrés Delgado. Wilson Leandro López. Fari Alejandro. Fari Alejandro. Uber Andrés. Ingrid Paola Contreras. Jason. Juan Sebastián López. Acá, profe. Tranquilo, Juan Sebastián. Laura. Leider. Santiago Andrés. Sebastián David. Wilma. Y Yaritza. Solo falta Brian y Nicolás Suárez. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver para esta semana qué tenemos. Estructura de datos, teoría de la computación. Semana 8. Bueno, ahí pueden ver ustedes al señor Alan Turing, que pues es el creador de la máquina de Turing. Es uno de los genios de la ciencia de la computación, ¿no?
Presentación del teorema de Klein. Bueno, creo que por ahí les había dejado también una actividad. A ver. Esto ya es las expresiones regulares que habíamos visto. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Bueno, permítanme, estábamos terminando una temática acá, porque ya, digamos, entramos ya a la semana 9, que es el pumping lema, el lema de bombeo, ¿no? Bueno, entonces, lema de bombeo, y vamos a ver qué significa el teorema de bombeo, o el lema de bombeo, pumping lema. Como vemos desde JFlag, pues también se puede trabajar esa parte. El lema de bombeo pues nos permite a nosotros saber si, si una expresión es regular o si un lenguaje para un sistema autómata es regular. Si hay palabras que se generen para el autómata y vemos que esa palabra no hace parte del lenguaje, entonces decimos que es un lenguaje no regular. Explicábamos que los lenguajes regulares son aquellos que generan palabras en donde parte de la palabra se repite en muchas ocasiones, y que si alguna de las palabras que fueron generadas a partir de un modelo matemático de patrón de expresión no coincide dentro de la gramática de ese lenguaje, pues entonces no regular, ¿ya? Nicolás Suárez, listo. Entonces, el teorema de bombeo, pumping lemma, es una propiedad de los lenguajes regulares que es útil para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares. Entonces, un lenguaje regular es como se muestra en el siguiente ejemplo. Tenemos A asterisco B, esto es una expresión regular. Sabemos que ellas buscan patrones dentro de patrones de comportamiento y van a generar ciertos tipos de palabras. Entonces aquí tenemos asterisco y sabemos que asterisco es la estrella de Klein, donde tenemos que incluir cadena vacía concatenado con un símbolo B. O sea que esto nos va a generar un conjunto de palabras terminadas en B, ¿cierto? Básicamente ese sería pues el esquema. A ver, repasemos. Hemos visto ya muchas expresiones regulares. Entonces, si tenemos asterisco, nos dicen, bueno, a partir de esta definición asterisco B, podemos deducir ya muchas cosas. Con el solo hecho de tener la expresión regular, ya podemos deducir muchas cosas. Por ejemplo, podemos saber que el alfabeto para esto está constituido por solo dos símbolos, que es un alfabeto binario, porque solo tiene A, B, ¿cierto? Y podemos deducir que más me está diciendo estrella de Klein.
entonces nos toca sacar A asterisco por aparte, ¿no? Entonces A asterisco, pues para nosotros, ¿cuál sería la expresión regular para esto? Entonces decimos que A elevado a la I, donde I debe ser mayor o igual a 0. Ese es asterisco. Entonces esta es estrella, ¿cierto? Estrella de Klein. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones, incluyendo cadena vacía. Y si seleccionamos, entonces nos da, que nos va a dar, nos va a dar de la siguiente manera, nos va a dar lambda, y aquí entonces nos va a dar, digamos, A elevado a la 1, ¿sí? A elevado a la 1, A elevado a la 2, pues digamos que A a la 0 es lambda, ¿no? A elevado a la 2, A elevado a la 3, A elevado a la 4 y así sucesivamente hasta infinito. Sabiendo pues el símbolo A a la 0 me va a dar igual a esta cadena vacía que es lambda, ¿cierto? Entonces aquí montamos un superíndice. Montamos un superíndice. Y pues eso nos da como resultado un lenguaje, ¿sí? Nos da un lenguaje con solo letras A, incluyendo la cadenita vacía. Entonces aquí a la 1 pues nos da A concatenado una vez, nos da una A, 2A, 3A, 4A y así sucesivamente hasta infinito, decíamos. Pero miren que la expresión regular dice que tiene B al final, por lo tanto es el conjunto de palabras que terminan en B. Entonces sería el conjunto de palabras terminadas en B. Entonces, si yo digo A asterisco asterisco B, yo tendría que a esto hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Pego acá. Y aquí me tocaría agregar otra expresión regular que es B. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí y ahí voy simplificando, voy desarrollando. Entonces va asterisco B. Entonces, ¿qué me daría? Entonces, me daría B, porque cadena vacía con B, pues me da nuevamente B. Luego me daría AB, luego me daría AAB, luego me daría 3 veces AB, 4 veces AB. Pero todas las cadenas que me generaría finalmente son palabras de este tipo, cadenas terminadas en B o palabras. ¿Listo? Ahí está lo que me genera esa ecuación. ¿Listo? Si hay alguna palabra que yo trate de generar y esa palabra, digamos, no hace parte de un lenguaje regular, pues para eso es el lema de bombeo. ¿Qué es el lema de bombeo? Empezar a inyectar o a bombear palabras al lenguaje para ver si una de esas palabras no pertenece al lenguaje. Esa es la forma de decir si el lenguaje es regular o no es regular. Si hay una sola que no cumpla, que no, una palabra que inyectemos y no con la ecuación,
y no nos da resultado, ya es un lenguaje no regular. ¿Listo? Entonces, hasta el momento esto es regular porque vemos que la cadena B se repite, la subcadena B se repite en todas las palabras, por lo tanto hasta el momento es regular. ¿Ya? Sigamos mirando. Dice, asterisco B es una expresión regular en donde se puede diseñar un autómata que acepte dicho lenguaje. Sucede cuando la cadena que parte desde el estado inicial hasta llegar a su estado de aceptación es parte del lenguaje. Donde reconoce la cadena del lenguaje. Dice, un lenguaje no regular es como se sigue. Nos dan este ejemplo y nos dicen que este lenguaje es no regular. ¿Por qué? Porque dice que se necesitaría mucha memoria para almacenar la cantidad de estados posibles y se necesitarían de infinitos estados, ¿ya? Entonces, donde i mayor o igual a 1, entonces nos están hablando de L+, nos están hablando de clausura positiva, ya no es estrella de Kleene porque arranca desde 1. Estrella de Kleene dice, tiene que incluir la cadena vacía en el lenguaje. ¿Listo? Entonces, nos dicen que son infinitos los estados que puede generar esto. Por lo tanto, se considera un lenguaje no regular. ¿Listo? Entonces, esta expresión, pues yo sé que ustedes ya saben cómo deducirla, pero si nos dicen A sub I, B sub I, donde I es mayor o igual a 1, pues entonces nosotros estamos hablando ya del tema de clausura positiva o L más, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esto nos va a generar pues, un conjunto de palabras. Entonces ya tenemos lo siguiente, que el lenguaje nos va a generar esto. A ver, sabemos que esto es un lenguaje, un alfabeto binario. ¿Sí? Esto es un alfabeto binario. ¿Sí? Y sabemos que esto nos va a generar un lenguaje no regular. ¿Sí? Me dice que son tantos los estados que puede generar que no alcanzaría el hardware de la computadora, la memoria, para poder almacenar tantas palabras que esto nos genera. Son demasiadas, infinitos estados. Entonces, cuando eso sucede, cuando son infinitos estados, pues entramos a considerarlo como un lenguaje no regular. ¿Listo? Entonces decimos que L es igual. De acuerdo a lo que tenemos arriba, a la expresión regular de arriba, tendríamos que hacer lo siguiente. R, expresión regular, en este caso sería de la siguiente manera. Se tendría que generar A elevado a la 1, A elevado a la 2, A elevado a la 3, y así sucesivamente hasta infinito, hasta I igual a infinito. Hasta I igual a infinito positivo, que va positivo, ¿cierto? Entonces, bueno, quedaría de esta manera. Estos serían superíndices. Esta es la potenciación que le hacemos. Concatenado, pues lo mismo, pero ahora toca hacerlo con B. Entonces, miren que
esto no nos incluiría cadena vacía dentro del conjunto de resultados, ¿ya? Pero entonces aquí cambiamos. Aquí ya sería B, B, B a la 3, donde I, digamos que aquí, pues bueno, I también varía hasta infinito, ¿sí? Podemos expresarlo así, no hay problema. ¿Qué obtendríamos finalmente? Obtendríamos, por ejemplo, L igual a cadenas. Son tantas las combinaciones que esto nos va a generar, pero tantas, que con el hardware de la computadora, con la memoria, es imposible poder sacar, convertirlo en un lenguaje finito. En realidad, esto es les he hablado de que hay lenguajes finitos y lenguajes infinitos. En este caso, una condición es que si el lenguaje es infinito, entonces debe considerarse no regular, porque nunca podríamos saber si una palabra en realidad pertenece al lenguaje o no pertenece, es infinito, no hay forma de saberlo. Entonces, de una vez, si hay un conjunto infinito de estados, se dice que es un lenguaje no regular. Entonces, aquí tenemos a elevado a la 1, a elevado a la 2, a elevado a la 3, a elevado, bueno, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta, eh, hasta infinito. Hasta infinito positivo. Es, luego tendríamos que hacer lo mismo para las B. Pues B, B a la 1, B concatenado 2 veces, B concatenado 3 veces. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Listo? Son tantas las combinaciones que no hay forma de saber si eso es un lenguaje regular. Entonces ya queda descartado por la cantidad de combinaciones, porque al combinar todas estas palabras se le daría, tendría que combinar A, B, tendría que combinar A, B, B, combinar A con 3 Bs y así sucesivamente. Después tendría que hacer doble A, B, perdón, A, W, A, B, 3 veces. Después tendría que hacerlo con 3 As, con una B, con 3 As y 2 B, con 3 As y 3 Bs. Pero esto como tal, si usted analiza, esto no tiene fin, ¿sí? Es imposible saber si es regular, ¿ya? Entonces, conclusión, esta expresión regular o esta ecuación generadora nos va a generar un lenguaje no regular, ¿sí? No podemos saber cómo comprobar si hay palabras que cumplen o no cumplen, no, es infinito, infinito de estados. ¿Listo? Ok, bueno. Pero esa es una regla de lo que ellos plantean ahí. Después vamos a mirar con JFlag cómo comprobar todo esto. Bueno, aquí dice en el teorema de bombeo, o sea, estamos hablando de bombearle palabras al autómata hasta encontrar una palabra que no haga parte del lenguaje, ¿sí? Para volverlo no regular, o para saber si es no regular. Dice, se necesita saber cuántas veces se leyó A para que posteriormente se pueda leer B. El lema de bombeo. Para todo lenguaje regular L sobre un alfabeto, sigma, existe una constante n que pertenece a n, llamada constante de bombeo para L, tal que toda la cadena
de las palabras que pertenezcan al lenguaje con una longitud de palabra mayor o igual a n satisface la propiedad. Entonces, se debe buscar que la longitud de la palabra que se está analizando sea mayor o igual a n. Esa es una condición del pumping lemma o el teorema de bombeo. ¿Listo? Esta es la primera condición. Saben que barra W es la longitud que puede tener una cadena o palabra, pero a usted le van a dar un valor de n y esa longitud tiene que ser mayor o igual a n. Entonces, en el lema de bombeo hay como 4 reglas que tienen que aplicarse para que usted pueda saber, pueda aplicar bien el teorema. ¿Listo? Entonces, a eso la llamamos la constante de bombeo. ¿Listo? El lema B dice, la palabra W se puede descomponer como W igual a Vx. Entonces, el lema de bombeo lo que va a hacer es crear 3 subcadenas. A usted le dan una palabra, pero esa palabra usted tiene que dividirla en 3 subcadenas. ¿Ya? Tiene que particionar esa palabra en 3 porciones. ¿Ya? Esa es la segunda condición. En donde la concatenación de las 2 primeras subcadenas V, la longitud de la subcadena V, tiene que ser menor o igual a N. En donde B tiene que ser diferente a cadena vacía. Para todo I mayor o igual a 0, se tiene que U de B elevado a la I por X pertenece al lenguaje. Entonces, miren que ya han aparecido varias reglas que tienen que tener en cuenta. Entonces, si podemos sacarla aquí aparte, mucho mejor. Entonces, primera condición. Vamos a irlas copiando. Entonces, tenemos primera condición es que la longitud de la palabra es mayor o igual a n. Hagámoslo acá. Pues tenemos W, que es una cadena o palabra. Nos dice, la longitud de esa palabra debe ser mayor o igual a n. Mayor o igual a n. ¿Listo? Entonces nos dicen que n debe pertenecer, n minúscula pertenece, debe pertenecer ¿a dónde? N minúscula pertenece a n mayúscula. Estas son las condiciones. ¿Qué más nos dice? A esta n es lo que llamamos la constante de bombeo. ¿Sí? Constante de bombeo. ¿Listo? Ténganla muy presente. Constante de bombeo. Luego, ¿qué más nos dice? Que la palabra debe pertenecer al lenguaje, ¿cierto? La palabra lógico que debe pertenecer al lenguaje. ¿Y qué otra condición? Nos dicen que W debemos de descomponerla en 3 subcadenas.
Entonces nos dicen, la palabra W va a quedar de la siguiente forma. Va a ser igual a U, B, X, V de X, ¿cierto? Esa es, ah, debemos de particionar, ¿sí? Particionar la palabra o la cadena. Particionar en tres, ¿sí? En tres subcadenas. Siguiente condición, nos dice que U de B debe ser menor o igual a N, la longitud, a ver, la longitud de U de B debe ser menor o igual a N minúsculo, ¿sí? Supone que la partimos en tres partes, pero la longitud de U de B debe ser menor o igual a N, a la constante de bombeo, ¿ya? Listo. Entonces tenemos ya varias reglitas. Tenemos la regla 1, tenemos la regla 2, tenemos la regla 3, ¿sí? Y ahora nos dicen que B, o sea, P, que es esta subcadena, debe ser diferente a cadena vacía. Cuarta regla, ¿sí? Cuarta regla, nos dicen que B, el símbolo diferente, a ver si está por acá. Símbolo diferente, más símbolos. Así está, menos mal, a veces es un complique encontrarlos. Pero, a ver, diferente. Esa es diferente a la cadena vacía. Diferente a la cadena vacía. Listo, entonces, cadena vacía. Entonces, ¿dónde está su cadenita? Debe ser diferente a cadena vacía. Listo. Constante de bombeo. Bueno, vayan teniendo en cuenta todas esas condiciones, todas esas reglas. Listo, que miremos si hay otra regla que aplique. Bueno, hay otra condición que dice que para todo i mayor o igual a 0 se tiene u de b elevado a la i de x que pertenezca a L. Bueno, podemos colocarla. Entonces, quinta regla. U de b elevado a la i de x y nos dice que debe pertenecer bueno, ese no es el símbolo de pertenencia es otro. Pertenece es que pertenezca al lenguaje. Esta sí es mayúscula. Este sería superíndice.
que esta es más grandecita esta letra. Entonces, ahí. Entonces nos dicen que para todo i mayor o igual a 0. Es pumping lema. Es lema de bombeo. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos digamos, ya las condiciones. Creo que con eso ya es suficiente. Dice, si logramos dicha expresión, el lenguaje es regular, de lo contrario no sería regular. ¿Sí? Si logramos que esta expresión cumpla, decimos que es regular. Si no la cumple, es irregular. N sería el número, la cantidad de estados que tiene el autómata. ¿Sí? A ver, sigamos mirando. Ustedes saben, pues, el autómata que es. Vamos, aquí podemos mirar un autómata AFND, por ejemplo. El autómata, me dicen N es la cantidad de estados que tiene el autómata. ¿Cuántos estados tiene este autómata? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados, incluyendo hasta un estado de error, ¿sí? Este autómata tiene 3 estados, A, B y C. Este autómata, por ejemplo, ¿cuántos estados tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este autómata tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, por lo tanto n vale 7, ¿sí? Entonces ténganlo muy presente. Este autómata tiene ¿cuántos estados? Tiene 1, 2, 3 estados. Por lo tanto n valdría 3, ¿ya? Bueno, ya sabemos que L pues es el lenguaje del autómata. Sigma pues es el alfabeto. En este caso puede ser un alfabeto binario con AB o con 0, 1. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. W es una cadena o palabra. La palabra pues tiene una cadena, una secuencia finita de símbolos, que la palabra no debe ser infinita la palabra debe ser finita. Tenemos la longitud de palabra, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces sabemos que N es el conjunto de estados, la cantidad de estados, y eso debe pertenecer a N. L, pues N es la constante de bombeo, donde N pertenece a los números naturales, al conjunto de números naturales N para el lenguaje L. Entonces, N mayúscula es la cantidad o el conjunto de los números enteros positivos o de números naturales. Nos dice que la palabra debe pertenecer al lenguaje y que W barras mayor o igual a N, pues nos está diciendo que la longitud de la cadena debe ser mayor o igual a N. ¿Sí? Aquí tenemos la definición formal del autómata. Tenemos una quíntupla, en donde el autómata está representado por Q, que es el conjunto de estados que puede tener el autómata. Sigma es el conjunto de símbolos del alfabeto. Tenemos delta, que es la función de transición. Tenemos Q sub 0, que es el estado inicial. Y tenemos F, que es el conjunto final de estados finales. Pero recuerde que el autómata puede tener varios estados de finalización. Puede tener 2, 3, puede tener varios, ¿sí? Estados de finalización. Lo que no puede tener múltiple son los estados iniciales. Estados iniciales sí debe ser solo uno, ¿sí? Pero recuerden que también a veces el estado inicial puede ser a la vez un estado de finalización. Pero el estado inicial debe ser solo uno, ¿listo?
Bueno, aquí pues tenemos lo siguiente, dice, si W pertenece al lenguaje, si la palabra pertenece al lenguaje, y la longitud de la palabra es mayor o igual a n, eh, entonces durante el procesamiento completo de la palabra hay por lo menos un estado que se va a repetir, ¿sí? Entonces nos dicen que si esto se cumple, hay un estado al menos habrá un estado que se va a repetir en la ejecución del autómata. Por lo anterior habíamos dicho que pues, W se puede descomponer como Vx, ¿sí? Donde V, bueno, miremos un ejemplo, vayámonos aproximando más a la práctica. Vamos que tenemos esta palabra W igual a B, A, B, B, A, B. Nos están diciendo, para que se cumpla ese postulado, tenemos que dividirlo en Vx, o sea, en tres subcadenas, ¿sí? Entonces tenemos W igual a Vx. Y decimos W, perdón, U, ¿cómo lo vamos a descomponer? Yo puedo decir que U mayúscula puede estar compuesto de la subcadena A de B. Y puedo decir que B mayúscula o B minúscula puede ser, porque es que en realidad, pues, eh, todo lo que son símbolos, palabras, deben de ser minúsculas. Lo que son, digamos, alfabetos, lenguajes, se deben de representar con letra mayúscula, ¿ya? Entonces aquí, digamos, B estaría compuesto por BA, por ejemplo, ¿sí? Y X, que sería la subcadenita, o sea, ya tenemos esta parte, ABB va a ser para nosotros, va a ser U, ¿sí? Aquí va a ser U. Voy a ponerlo en otro color aquí. BA viene siendo esto, esta parte, la otra subcadena, y la tercera subcadena pues sería esta, vamos a poner otro colorcito, vamos a ponerle el color azulito o ese color. Y ahí hemos segmentado la cadena, hemos dividido en Vx, entonces X sería B minúscula. Y ya cumplimos, estamos haciendo ya pumping lemma, ¿cierto? Vamos a tratar, vamos a mirar, inyectarle palabras bombearle palabras al autómata del lenguaje para saber si hay alguna palabra que no cumpla y que en realidad estemos tratando con un lenguaje que es no regular. Entonces, eso es lo que dice ahí. Listo, entonces ya hemos hecho esta parte y nos dicen, bueno, que U de B debe ser menor que N. Pues, pero eso toca mirar es el autómata, cuántos estados tiene el autómata para saber si U de B cumple la condición. Ahorita nos van a dar un ejemplo, ¿sí? Supongamos, a ver, miremos si estamos trabajando con cuál autómata. A ver, tomamos un autómata de estos. Que maneje A, B, A, B, A, B. Número determinista más bien, como más factible. Bueno, este por ejemplo. Podemos copiar la imagen, la podemos pegar acá. Suponiendo que este es el autómata, admite cadenas AB. ¿Cuántos estados tiene el autómata? Tiene 3. Por lo tanto, aquí dice que N es el conjunto de estados. Por lo tanto, N va a ser igual a 3 mirando ese autómata. Los estados son Q0, Q1 y Q2, 3 estados. Ese es el valor de N. Y la condición nos dice, de acuerdo a la anterior,
Pues que la longitud de U de B, del trozo de cadena U de B, debe ser menor o igual a N, ¿sí? Menor o igual a N, ¿sí? Esa es una de las condiciones que vemos ahí. Que el trozo de cadena U de B debe ser menor que N, ¿sí? Y nos dicen también que B debe ser diferente a cadena vacía. Veamos si lo cumple. Aquí arriba nos dicen que B debe ser diferente a cadena vacía. Por lo tanto, vemos que si se cumple la condición, hasta el momento está cumpliendo, porque B, UE contiene una cadena que es BA, diferente a la cadena nula o a la cadena vacía. Por lo tanto, esta condición se cumple, ¿ya? Eso se cumple, ¿ya? ¿Listo? Y la longitud de U de B, miremos si la longitud de U de B se cumple. Entonces, vamos a sacar una por una. Entonces, longitud de U, longitud de U, longitud de U es igual a ¿cuánto? Pues U solito, vemos que tiene, no, U tiene 3, una longitud de 3. La longitud de U es 3. ¿Listo? Ahora, la longitud de B, la longitud de B es ¿cuánto? La longitud de B es 2, porque tiene BA como su cadena, entonces es 2. Por lo tanto, la longitud, al unir las dos subcadenas, U de B, pues ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lo siguiente. U de B me da igual a 3 más 2, la longitud de U, la longitud de U que es 3, más la longitud de B es 2, entonces me va a dar igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Porque, ¿qué nos está diciendo esta condición? De U de B, la longitud de U de B debe ser menor que N para que se cumpla. Por lo tanto, tenemos aquí que 5 es menor. ¿Qué pasó? 5 es menor. 5 es menor que 3, porque N vale 3, ¿cierto? No se cumple. No se cumple. Al esto ser así, pues estamos hablando de que este es un lenguaje no regular, porque es que la longitud de U de B no cumple la condición, ¿sí? Pues 5 no es menor que 3, no se cumple. Listo. Entonces vamos a seguir mirando. Listo. Ya hay una condición que definitivamente no cumple y que la puedo poner aquí en un subrayador rojo, puede ser, en donde decimos que esta no se cumplió. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que particionamos la cadena y no se cumplió. Hicimos mal el particionamiento de la cadena. Por lo tanto, nos toca particionar la cadena de otra manera para que se cumpla la condición, ¿ya? Pero por el momento, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Para que funcione, nos tocaría trabajarlo de otra manera. Listo. La partición quedó mal hecha. Entonces, la idea es que U, por ejemplo, sea A, solo A, y que B contenga solo el carácter B, para que al sumar la longitud de AB nos dé 2. Por lo tanto, V si es 2 si es menor que 3 y se cumpliría. Entonces aquí, pues lo clave en el lema de bombeo es saber particionar las cadenas, ¿listo? Para que cumplan la condición. Así como particionamos mal. Y van a ver que con JFlag, él me dice que tengo que particionar la cadena hasta que me dé algo que
que facilite pues el desarrollo. Entonces, aquí hay un error de particionamiento. ¿Listo? Así como la partimos, no cumple. ¿Ya? Bueno, sigamos mirando. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde nos lo explican más detalladamente. Dice de aquí, que se utilice que el término de bombeo para decir que B, al no poder ser vacío, se pueda bombear en sentido que UB elevado a la I de X es aceptado por el lenguaje para todo I mayor o igual a 0. Recuerda las propiedades del lenguaje. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos pues que el Q de 0, tres estados: Q de 0, que es estado inicial; Q de 1, un estado intermedio; Q2, un estado de finalización. Pero vemos que pues tenemos tres subcadenas, ¿no? La subcadena U, la subcadena B y la subcadena X. En realidad es una sola palabra que es generada a través de esta expresión regular. Vemos que el lenguaje es generado a través de una expresión regular. Nos dicen que la palabra que estamos analizando es generada por esta expresión, o fue generada por A sub I concatenado con B, que sí nos da, digamos, un lenguaje finito de palabras, por lo tanto sería regular. Decíamos que si el lenguaje es infinito en palabras, entonces ya se convierte en no regular. No habría forma de saber con las infinitas combinaciones si algo es aceptable o no. Es una regla de oro. Bueno, y tenemos entonces que la palabra W la descomponen en tres segmentos. Aquí en Q0, con U se va a Q1, con B, que es el otro trozo de cadena, tenemos una transición recursiva o reflexiva que no genera cambio de estado, pero que al inyectar la subcadena X, sí nos va a llevar a un estado de finalización, a un estado de aceptación. Con la conclusión de que esa cadena sí hace parte del lenguaje. ¿Listo? Ahora tenemos otro ejemplo de la misma cadena que fue generada con la misma expresión A sub I de B. ¿Cierto? Entonces, pero ya tenemos un autómata con 4 estados. Con un solo estado de inicio y un solo estado de finalización o de aceptación. Los estados que tienen un doble círculo son de finalización. Por lo tanto, aquí vemos lo siguiente, que pues aquí se inyectan símbolos, ¿no? Con símbolo A, desde Q0 se va a Q1. Con símbolo A, vamos a Q2, estando en Q1. Y con símbolo A, estando en Q2, nos devolvemos a Q1, ¿cierto? Vemos también que estando en Q2, podemos ir a Q3 si se inserta un símbolo B. Si se inyecta ese símbolo a la entrada de Q2, podemos ir a Q3. Es muy importante que tengan en cuenta que un estado de aceptación o de finalización no es el último que ustedes encuentran en el autómata. ¿Sí? Algunos por ahí en los trabajos me colocaban que Q3. A ver, si veían, digamos, este nodo o este estado al final, de una vez decían que eso era un estado de finalización. No, estado de finalización es aquel que tiene
el doble círculo. Si aquí estuviera Q1 con doble círculo y aquí estuviera Q3 con un solo círculo, ¿cuál sería el estado de finalización? Pues sería Q1. No es el último que aparezca en el grafo, es el que tenga el doble círculo, el que esté marcado de esa manera, es el símbolo, es el estado de finalización. ¿Sí? Puede que Q0, puede que el doble círculo estuviera acá. No importa, pues Q0 puede ser estado de finalización, pero no quiere decir que siempre sea el último, no, es el que tenga la marquilla del doble círculo, ese es de finalización. Y recuerden que hay autómatas que pueden tener varios estados de aceptación, ¿ya? Ahora dice, la cadena llega a su estado de aceptación, luego es un lenguaje regular. Dice, la cadena llega a su estado de aceptación, luego es un lenguaje regular. ¿Listo? Bueno, listo. Y aquí tenemos, bueno, otra expresión regular. Dice A sub I, B sub I. La cadena no llega a su estado de aceptación, luego es un lenguaje no regular. Lo que significa que no se puede diseñar el autómata. Bueno, muy importante. Que si esto sucede, que si esta expresión, este patrón de expresión no cumple, pues no podemos armar el autómata. No se puede diseñar un autómata para lenguaje regular de esa manera. Por lo tanto, no serviría, ¿ya? No lo podemos configurar. ¿Por qué? Porque esto va a generar pues infinitas combinaciones. Esto genera infinitas combinaciones. Esto es, lo que pasa es que B aquí está mal, porque es B elevado a la I. Y ya analizamos que A sub I, B sub I, eso da infinito, infinitas palabras. ¿Ya? Por lo tanto, eso no nos va a permitir llegar a un estado de finalización. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido esa pequeña introducción que nos hacen ahí. Yo también pues tengo aquí otros ejemplos, vamos a verlos. Hay otros ejemplos donde nos enseñan a particionar de mejor manera. Voy a cerrar acá. Presentación, bueno, aquí hay una actividad de esta, una consulta. Semana 9, bueno, acá hay una actividad práctica la semana 9. A ver qué dice esta actividad del tema de bombeo. No recuerdo si esto lo habíamos hecho. Son 2, 3 autómatas, 4 autómatas, 5 autómatas. No me acuerdo si esto ya lo hicimos. Creo que no. Estos 5 ejemplos dice... Es simplemente decir cuál es, digamos, analizar unas cadenas y determinar cuáles pertenecen a un lenguaje regular y cuáles no, dependiendo si son aceptadas o rechazadas. Bueno, esta la pueden ir haciendo. Esta actividad de la semana 9 son 5 ejercicios. Es decir, cuáles palabras son aceptadas y cuáles son rechazadas. ¿Sí? Si son aceptadas, son del lenguaje regular. Si no son aceptadas, son lenguaje no regular. Entonces la voy a activar para que ustedes la vayan haciendo. Lo que pasa es que entrega la consulta. Actividad práctica, semana 9. Sí, esta no está mostrada, la vamos a activar. Y bueno, entonces aquí... No, el archivo está ahí. Bueno, no. Bueno, creo que lo descargué. Elegir archivo, están descargas. Sí, estos son del lema de bombeo. Entonces, ahí lo subo el archivo. Entonces quedaría a partir de hoy 21 y lo entregaríamos el 28 de septiembre
a las 23:59, o sea, medianoche. Cerramos esto. ¿Cuántos archivos? Pongámosle, sí. Calificación. Ahí está. Listo, ahí les queda habilitada la actividad. La semana 9 para que la hagan. Este archivito está. Ese sí está. Profe, Sí. tengo una pregunta. En la semana 8 la actividad de Turín, ¿esa se hace o...? A ver. Es que como dice que fue para el 11 de septiembre, pero pues Sí, no yo la tenía estoy que, la viendo fecha para esta. entrega. No, mírala, a ver. Esta que nos dice. Realizar un ensayo de mínimo 3 páginas del video. Alan Turing, el padre de la computación. Bueno, sí, háganla también. Es un video, es un ensayo, un resumen de Alan Turing, muy sencilla. Yo se la voy a activar para que también la vayan haciendo. Entonces, a ver, 21, habilitar. Ahí está, listo. Ahí ya la dejé activa. Es un ensayo de 3 páginas, ahí un video de la vida de Alan Turing. Y el video, ahí está activo el video. Miremos si el video está funcionando, porque, bueno, miren, el problema es que ese video no está funcionando. El enlace no está activo. Semana. Bueno, ese es el problema. A ver, ¿qué hacemos? Tocaría buscar otro video, porque... ¿cómo se llama el video acá? No dice. A ver si encontramos otro video de Alan Turing y lo cambiamos, porque ese no está activo. Vida de Alan Turing. Bueno, sí, mire, acá hay uno, es más. 21, 5 minutos, 1:25. Esta es la película, o quieren ver la película de Alan Turing, más bien, y hacen un ensayo con la película de Alan Turing, pero está en inglés. Y bueno, chévere porque está en inglés y ustedes les piden el inglés. Ustedes me dirán, ¿quieren ver la película de Alan Turing para hacer la actividad? O más bien, acá hay un video de 1 hora sobre la biografía de Alan Turing. Creo que queda mejor el video de 1 hora. Listo, el video. Entonces ya les pongo el videito, el link. A ver. Entrega la actividad semana 8. Entonces voy a quitar este video porque no está funcionando. Y aquí entonces... bueno, nos lo pegó así, pero... tenemos hartas noticas para el segundo corte y eso le sube mucho. Ahí está el enlace. Muestra la configuración. Ahí está el enlace. Perfecto. Entonces, esa actividad más la que está en el archivo de Word, de semana 8 y semana 9 antes. Correcto. Bueno, está duplicado. Bueno, no sé por qué sale duplicado. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Editar ajustes. Vamos a quitarlo acá, es que él lo pega de otra manera, pero ya.
Entonces, suprimir. Ahora sí, les va a salir una sola vez. Perfecto. Ahí está el video. Ya lo quitamos. Entonces, hacer un ensayo de 3 horas. Listo. Bueno, muchachos, entonces, vamos a mirar acá una cosa. Teoría computacional semestre A. Corte 1, corte 2, creo que es teoría de la computación, los videos, convertir a FN a FND. A ver, esto es lema de bombeo, no lo veo. Vamos a ver. El lema. Esto es conversión. Determinista. Esto no es. 24. A ver. Aquí está más adelante. Esto es el automata de pila. Lo que está más adelantico. Evidencias. Guías. Pumping lema, lema de bombeo. Encuentro la otra guía, un momento. Información. Bueno, lo que pasa es que como hice cambio de computador, entonces todos los archivos los tengo en el otro equipo también, pero pues si aquí encuentro algo de eso. Novedades, 5, sesión virtual, máquina de Turing, presentación de la máquina de Turing, sí, pero eso ya es del corte 3. Bueno, más adelante pues también vamos a ver cómo convertir de autómata finito determinista a no determinista. Pero eso yo sí diría que o es esta semana o es la otra, porque aquí tengo unos ejemplos también de esa parte, lo que vamos a ver en la próxima semana. Entonces, a ver, sí, eso es solo conversión de autómata no determinista con cadenas vacías a autómata finito determinista, que es optimización de autómatas, ¿no? Pero pues eso ya es tema que viene. También vamos a ver pues el autómata de pila. Este autómata de pila tenemos que verlo. Yo creo que en unos 15 días vamos, acá tengo ya la presentación de cómo es el funcionamiento del autómata de pila. El más avanzado pues es el autómata de la máquina de Turing, la máquina universal de Turing, y la máquina universal multicinta es la más avanzada. A ver. Aquí tenemos teoría de conjuntos, esto ya lo vimos.
Creo que la debo de tener en el otro PC, pero ya no alcanzamos de todas maneras. Eso estaría conjuntos. Sí, aquí sí tengo algo de lema de bombeo. Entonces miremos un ejemplo de esto. Alcanzamos a lema de bombeo, sí, acá. Ya sabemos cuáles son las condiciones, ¿no? Del lema de bombeo. Entonces, sabemos que la longitud, pues las condiciones del teorema son las siguientes. Si sea L un lenguaje regular, entonces existe una constante asociada al lenguaje, una constante de bombeo llamada N, donde esa N es el número de estados del autómata y debe ser mayor a 0. O sea, si N vale 0, pues quiere decir que el autómata no tiene estados. Nos dice, de manera que para todo Z que pertenezca al lenguaje, o sea, para toda palabra que pertenezca a un lenguaje, tal que la longitud de esa palabra Z debe ser mayor o igual a N. Se cumple que Z se puede descomponer en tres partes, en V y W, que verifican lo siguiente. Entonces, al usted hacer la partición, la descomposición debe de garantizar de que la longitud de B sea mayor o igual a 1. Quiere decir que debe ser diferente de cadena vacía, es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Al hacer la partición, también debe de verificar que U de B, la longitud del trozo de cadena U de B, sea menor o igual a N, ¿cierto? Y también, si la partición quedó bien hecha, debemos de mirar de que para todo I mayor o igual a 0, U de B elevado a la I W pertenezca al lenguaje, que la palabra que nos va a quedar pertenezca al lenguaje. Entonces hay que saber particionar o trocear esa palabra para que cumpla sus tres postulados, ¿sí? Entonces el secreto está en cómo crear las particiones y es que cumplan las restricciones o los condicionamientos que están aquí, ¿ya? La partición que yo hice, como pudieron ver, no dio resultado, ¿ya? Porque no tuvimos en cuenta las reglas que habían que cumplir. Entonces, si yo la vuelvo a particionar, estábamos mirando este ejemplo, me tocaría volver a hacer todo. Entonces, esta no funcionó, ¿por qué? Porque no se tuvieron en cuenta las reglas, ¿cierto? Entonces, quito el particionamiento y quito los colores que he puesto. Es que no me está dejando quitar los colores acá, sin relleno, sin color. A ver. Bueno, y si no, volvamos a escribir W, vamos a hacerla que funcione. Entonces suprimir A3B, AB, A3B, AB, creo que es así. Listo. Entonces la primera regla decía que para que cumpliera, que B tiene que ser diferente de vacío. Vamos a particionar esta B diferente de vacía y nos dicen que la longitud, a ver, que U de B, la concatenación de U de B debe ser menor que N. Entonces voy a hacer lo siguiente. Digo, U, esta vez va a ser igual a B, va a ser igual a B, y X va a ser igual a 2B a B. ¿Sí? De tal manera que si yo concateno U de B, me dice que tiene que ser menor que N. ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto me da? Entonces, U de B, yo sé que esto me va a dar de la siguiente forma. U vale 1 porque la longitud de A es cuánto? 1, ¿sí? Acá, la longitud de U me da 1, ¿sí? ¿Cuánto es la longitud de B? La longitud de B me dice que es 1 también. La longitud de U de B, U concatenado con B, pues me va a dar 2, ¿sí? 1 más 1 me da 2, ¿sí? 1 más 1 me da 2. Y listo, entonces, por ese lado, está cumpliendo la condición porque, pues, 2 es menor que ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? N vale 3. Recuerden que este autómata tiene 3 estados, ¿sí? Este tiene 3 estados. Entonces, 2 es menor que 3, por ahí se cumple. Por ahí nos decían otra regla, que el que está en el medio, que es B, tiene que ser mayor o igual a 1, o sea, tiene que ser diferente de cadena vacía. Por lo tanto, el que está en el medio es B, se cumple la otra condición. B, me están diciendo que es diferente de cadena vacía, diferente de lambda, ¿sí? Porque B es 1, la mitad de B es 1, es diferente de cadena vacía. Por lo tanto, ahí se cumple, ¿ya? Esta partición, este particionamiento está mucho mejor, ¿ya? ¿Qué más nos piden? Longitud de B mayor o igual a 1, esta también se cumple, U de B menor o igual a N, U de B menor o igual a N, dice acá. Se cumple esto, se cumple. Estamos haciendo bien las particiones, se cumple, ¿sí? Y nos piden que la tercera condición se cumple, ¿ya? Que U de B elevado a la I W pertenezca al lenguaje, que la palabra generada pertenezca al lenguaje. ¿Listo? De esta manera vamos bien, porque la partición al parecer funciona, ¿ya? Entonces el lema de bombeo dice eh, que digamos el autómata finito, que los autómatas pueden ser finitos o infinitos, que si el autómata es finito debe tener un número finito de estados. Eh, para poder generar un lenguaje infinito, nos dice que debemos de hacer un bucle en el autómata. Entonces un bucle es un ciclo repetitivo. ¿A dónde se está haciendo un bucle en el autómata? Si tenemos 3 estados, estado Q0, Q1, Q2, para, para volver infinito el lenguaje, tenemos que tener una relación cíclica y la tenemos sobre el estado Q1, ¿sí? Vemos acá que esto hace ciclos y está generando palabras de manera infinita, ¿ya? La parte intermedia nos da un lenguaje infinito, ¿sí? Aquí se está insertando un símbolo concatenado n veces y estamos generando palabras infinitamente. Listo. Bueno, pero yo creo que, bueno, aquí sí tenemos, digamos, una descomposición. Alguien está tratando de entrar. Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápido. Aquí tenemos una palabra, esta palabra y unas condiciones, las que ya hemos hablado, ¿sí? Nos dicen también una nueva condición, dice
ya la hemos visto. La primera condición es que Y pertenezca a... que Y sea diferente a una cadena vacía. Aquí lo dividen y ya es como X, Y, Z. Y diferente de cadena vacía, la que está en el medio. La concatenación de X, Y menor o igual a N para todo K mayor o igual a 0. Entonces, resulta que aquí ya no utilizan I, sino K, elevado a la K, pero es la misma fórmula. Entonces, K debe de partir desde 0. Y la palabra que me genere debe de estar dentro del lenguaje. El ejemplo que toman es esta palabra. Entonces, esta palabra, ceros y unos. Y empiezan a desglosarla, ¿sí? La longitud de la palabra, en este caso, dice que debe ser mayor o igual a 5, porque el autómata se supone que tiene 5 estados, ¿ya? O sea, tiene 5 bolitas, 5 estados, ¿ya? Entonces, hay que particionar o dividir la cadena en varias partes. Primero, en dos partes. Entonces, sacamos un trozo XY, sacamos el trozo XY, listo, hasta donde está el cuarto 1 de la cadena, y el trozo restante sería Z, ¿sí? Entonces, hay que aplicarle las condiciones. Entonces, miramos, si el autómata tiene, bueno, nos dicen que el autómata tiene 5 estados, ¿ya? Entonces, XY, esta subcadena tiene que ser o mayor o igual a N. Entonces, ¿cuánto tiene esto? XY tiene una longitud de 5 y la condición la cumple, o sea, 5 es menor que 5, que el valor de N es igual, por lo tanto se cumple. Entonces la partición ahí está bien, ¿sí? Ahora, nos dicen que pues Y todavía no lo hemos sacado, porque Y todavía está aquí concatenado, ¿sí? Pero XY ya cumple la condición, hasta ahí vamos bien, ¿listo? Siguiente paso. Ahora tenemos que sacar Y, ¿sí? Porque hay una condición que nos dice que Y debe ser diferente de cadena vacía. Por lo tanto, si partimos acá la cadena, Y vale 1, por lo tanto es diferente de cadena vacía. ¿Qué longitud tiene Y? Una longitud de 1. Por lo tanto, se cumple el otro postulado. ¿Listo? Ahí está. Entonces, X nos queda con longitud de 4, Y con longitud de 1 y Z con longitud de 2. Perfecto. Aquí la ecuación que está generando esto es 0 elevado a la 0, 1 elevado a la n, 0, es la que está generando todo esto. Hasta el momento se cumplen las reglitas. Siguiente. Aquí tenemos 0, 1, n, 0. Esta es la expresión generadora. Correcto. Entonces, ahora hay que aplicar esta fórmula. Dice XY a la KZ que pertenezca al lenguaje. Listo. Para todo K, ¿cierto? Donde K varía desde 0 hasta infinito. Dicen que K debe ser mayor o igual a 0. La mejor forma de probar esto, el punto crítico de probar es con K igual a 0. Recuerden que Y es la que está haciendo el bucle. Para volverlo infinito y probarlo con infinitas palabras, necesitamos una parte cíclica y esa parte cíclica nos la está dando Y. ¿Sí? El bucle, acuérdense que vimos acá el bucle, acá. Este es X, este es Y y este es Z, pero la parte de Y es la parte iterativa, es la parte del bucle. Aquí va a estar K a la 0, K a la 1, K a la 2, K a la 3, K a la 4, y está iterando, creando concatenación infinitamente acá. Aquí es donde estamos probando el autómata para saber si es infinito. Claro está que nos dicen que n es igual a 5, por lo tanto este no es el autómata real, pero el autómata real debe tener 5 estados. Sin embargo, la cadena intermedia es la que está haciendo concatenación infinitamente. El punto crítico es ponerlo en 0, K igual a 0, para poder saber si se genera
una palabra que no esté en el lenguaje, ¿ya? Bueno, entonces, K a la 0 tendríamos 0, 1, 1, 1, que esta parte es X, tendríamos el 1 elevado a la 0, K a la 0, y Z, que es 1, 0, acá. Es 1 a la 0, eso nos tiene que, ¿qué nos va a dar? A ver, aquí nos va a quedar 0, 1, 1, que es X, el primer fragmento. Después tenemos E, este símbolo E, y tenemos en la última parte de la cadena que es 1, 0. Entonces tenemos 0, 4, 3 unos, 0, 3 unos, y tenemos 1 a la 0. Lo que pasa es que 1 a la 0 da cadena vacía, por eso el símbolo de epsilon, ¿sí? Epsilon o lambda es lo mismo, 1 a la 0 me da cadena vacía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me dio, salió Y. Pueden ver que quedó solo la parte de X y quedó 1, 0, que es la parte de Z. Y salió, porque es cadena vacía. Y me dice que esta cadena pertenece al lenguaje, ¿ya? Con K a la 0 me generó esto, que es una cadena que pertenece al lenguaje. ¿Listo? Entonces, esa cadena, esa palabra es aceptada por el lenguaje porque hicimos bien las particiones. ¿Listo? Se cumplieron las reglas, ¿ya? Sí está dentro del conjunto de palabras del lenguaje. Entonces, en conclusión, el lenguaje sería regular. La próxima clase vemos este otro ejemplo, ¿listo? Bueno, muchachos, yo los voy a dejar hasta aquí hoy. Perdonen que me les robé 10 minuticos. No sé si tengan más preguntas que hacer. No, señor. Ninguno. No, señor, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el día jueves a las 10:30. Entonces, si necesitan tutoría, por favor me avisan con Ingrid. Con mucho gusto los atiendo el jueves de 5 a 6. No se les olviden las dos actividades, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, chicos, listo. Hasta luego, profe. Hasta Chao, luego, profe. que Muchas tengan un gracias. excelente día. Ok, muchachos. ¿Alguien me faltó por asistencia hoy? Brian Pachón. No. Gracias.